Buenas tardes y bienvenidos a todos. En el Día de María Auxiliadora, devoción de muchas personas de esta localidad, vamos a realizar un nuevo acto en conmemoración del 400 aniversario de la Xura del Santísimo Cristo de la Veracruz. En primer lugar, dar las gracias a nuestro ayuntamiento por la cesión de este espacio para poder realizar esta conferencia, dentro del ciclo que estamos llevando a cabo para que todos podamos conocer más a fondo tanto la imagen de nuestro Cristo y su creador, Juan de Mesa, y su entorno, como la época, escultores y obras que rodean la fábrica de imaginería que hoy heredamos. Hoy tenemos con nosotros a don Jesús López Alfonso, que utiliza el seudónimo de Jesús Romanó, licenciado en Historia de la Universidad de Sevilla y profesor de secundaria y bachillerato en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Habitual colaborador en televisión y prensa y medios digitales. También ha publicado muchos artículos en diferentes publicaciones relacionadas con hermandades y cofradías de Andalucía. Colaborador del Boletín de las Cofradías de Sevilla, donde normalmente publica sus artículos de investigación sobre historia y arte. Coautor de los libros Ivago Mariae, El arte de vestir a la Virgen, Regina Mater Misericordiae y Miscelanea Hispalense, así como autor de Historia de la Transexualidad. Coordinador general del Congreso María, signo de identidad de los pueblos cristianos, celebrado en Gibraltar en 2008, así como de la exposición La Escuela de Cristo en 2010. Comisario de las exposiciones Asilo y Protector para la Hermandad de San Roque en 2018 y En Clausura para la Hermandad de la Antigua en 2021. Ambas celebradas en el Círculo Mercantil de Sevilla. Asesor artístico de las hermandades de Nuestro Padre Jesús de Marchena, Bellavista y Torreblanca. Miembro de las comisiones de la restauración de la túnica del Nazareno de Marchena y del San Francisco Javier de Torreblanca, obra de Diego Roldán. Archivero de la Hermandad del Carmen de Santa Catalina. Coordinador de la sección artística del programa Al Cielo de 101 TV Sevilla. Hermano de Montención, Carmen de Santa Catalina, Veracruz y la Macarena de Sevilla, así como de la Santa Escuela de Cristo de la Natividad. Sin más, y agradeciendo su presencia en este día y su disponibilidad para con nuestra hermandad, doy paso a don Jesús para que nos deleite con su conferencia. ¿Se oye bien? Sí, ahora veo que se oye bien. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que la verdad es que me encuentro bastante contento de estar aquí, de volver después de 6 años. Yo siempre digo que el 90% de lo que yo soy como docente en la actualidad se lo debo a este pueblo. Yo me llevé aquí 8 años en el IES Ciudad de las Cabezas. Y en esos 8 años tuve la oportunidad de aprender muchas cosas que son necesarias para la vida de un docente. Y todo fue pues de la mano de mis directores Ricardo Rodríguez, Rocío Panduro y Pablo Chaín. Y bueno, y de tantos otros alumnos que también el alumnado de este pueblo me enseñó muchas cosas aquí. Entonces yo le debo mucho a este pueblo. Por eso para mí es un placer siempre venir aquí, y cuando me llamáis para lo que sea, pues yo siempre voy a decir a este pueblo que sí, porque si hoy pues he conseguido algo como docente, le debo muchísimo a lo que yo aprendí en las aulas del IES Ciudad de las Cabezas. Bueno, cuando yo llegué a este pueblo había una cosa que me llamó mucho la atención, y era que resulta que todo mi alumnado sabía quién era Juan de Mesa. Eso era una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y decían, Juan de Mesa es el autor del Cristo. Cuando a una imagen se le conoce simplemente como el Cristo, igual que nosotros en Sevilla, cuando hablamos de el Señor es Jesús del gran poder y se acabó y no hay otro, se está hablando de una imagen que tiene un prestigio, una devoción y una popularidad entre el pueblo enorme.
porque no hay que decir su advocación, sino que simplemente diciendo el Cristo ya se sabe quién es. Y ya se sabe que nos estamos refiriendo a una de las magnas obras de Juan de Mesa. Bien, para que Juan de Mesa llegara a realizar al Cristo de la Veracruz, pues nos tenemos que remontar bastante más atrás. Y tenemos que conocer lo que es la iconografía de Jesús Nazareno. Bueno, por cierto, yo esto lo voy a plantear como yo planteo mis clases normalmente. Entonces, pues como estamos en número que hay, es más o menos el que suele haber en una clase, si en algún momento dado ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta, nada más que tienen que levantar la mano, y una vez que levanten la mano, pues iniciamos un diálogo, que ustedes no son aquí sujetos pacientes. Bien, la primera representación que nosotros tenemos de Jesús crucificado es una burla y un sacrilegio. Fíjense qué cosa tan curiosa. Esto que tienen ustedes aquí es el grafito de Alexamenos. Este grafito de Alexamenos está realizado en el tiempo de persecución hacia los cristianos. ¿Y qué es lo que vemos? En primer lugar, hay, fíjense, un crucificado. Ese crucificado tiene cabeza de burro. Y debajo hay lo que parece ser un soldado que está precisamente en actitud de adoración. Y escrito en griego se dice lo siguiente: Alexamenos adorando a su Dios. Vamos a pensar en una cosa, y me voy a remitir a el Nuevo Testamento. Hay una frase de San Pablo muy definitoria, y esa frase de San Pablo dice lo siguiente: predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Cuando dice eso y añade después que es escándalo para los judíos y burla para griegos y romanos. Bien, ¿por qué es escándalo para los judíos y por qué es burla para griegos y romanos? Vamos a pensar en lo siguiente. 1. Ya saben ustedes que los judíos, una parte, no reconocieron a Jesús como Mesías. Otros sí, los judíos nazarenos, que posteriormente va a ser San Pablo quien termine dándole forma a todo aquello y se llegue a la iglesia actual. Pero va a haber otra parte que no los va a conocer y siguen pues en el judaísmo actual y siguen esperando al Mesías. Entonces, para ellos Jesús no había sido otra cosa que un farsante, un embustero, y para ellos era un escándalo. Recuerden que la condena del Sanedrín a Cristo, es precisamente por haberse proclamado Mesías, Hijo de Dios. Recuerden que eso lo vemos muy bien en el paso de la Hermandad de San Gonzalo, cuando está Caifás, el sumo sacerdote, preguntándole a Jesús: pero bueno, vamos a ver, después de tantos falsos acusadores, tú eres el Cristo y el Mesías, y Jesús dice: tú lo has dicho. Y entonces cuando Caifás se abre y se rompe la túnica y dice: ha blasfemado, es reo de muerte. Lo que pasa es que ellos no podían condenar a muerte, y van a ser los romanos los que lo condenen por un delito de lesa majestad. Es decir, él se ha proclamado rey y por lo tanto, si no hay más rey que el César, tiene que ser condenado a muerte. Entonces, para los judíos es un auténtico escándalo que resulta que haya un grupo de judíos, y no solo un grupo de judíos, sino muchas más personas que ya no son judíos, que resulta que están reconociendo a Jesús como Mesías. Piensen en algo: los judíos se ven a sí mismos como el pueblo escogido, y ese pueblo escogido para ellos era el que se iba a salvar, punto. Ellos lo que pensaban era en eso. Si para colmo estaban entrando gente de Grecia, gente de Roma, gente de Egipto al cristianismo, para ellos era una situación más escandalosa todavía. Pero ahora vamos al mundo romano. Y en el mundo romano, ¿por qué es un absurdo? Miren, cuando nosotros hablamos de los dioses griegos y romanos, no tienen nada que ver con los nuestros, con el nuestro, por una sencilla razón. Los dioses griegos y romanos tienen forma humana, pero no son humanos.
Los dioses griegos y romanos, yo tenía mi gran maestro, y ese maestro con mayúsculas, don José Raya Tellez, que cuando yo estaba en COU siempre recuerdo que decía: el Olimpo era algo así como un patio de vecinos en el cual podía ocurrir cualquier cosa. Lo mejor y lo peor de la condición humana está en el panteón greco-romano ahí, y son unos dioses que, en primer lugar, uno, no mueren, y en segundo lugar, los dioses griegos y romanos, una de sus grandes diversiones es hacerle la vida un poquito dificultosa, y si podemos hacer la puñeta al ser humano, mejor todavía, que nos divertimos mucho más, como ya he dicho, al ser humano. O sea, y ahora resulta que tenemos un Dios que se ha hecho hombre. No un Dios que es como un hombre, sino un Dios que se ha hecho hombre. Que ese Dios que se ha hecho hombre ama al ser humano, está dispuesto a morir por el ser humano y está dispuesto a entregar su vida. Para los romanos eso era un auténtico absurdo. Para los romanos eso no tenía sentido. Un Dios que resulta que se muere, y además se muere en la peor de las muertes que existía en ese momento, que era la muerte de cruz, que piensen ustedes que esto estaba diseñado para un sufrimiento continuo. Es decir, el crucificado, piensen que quedaba días y días y días ahí. Lo extraño fue que Cristo muriera en tan poco tiempo, pero el crucificado quedaba una serie de días ahí. ¿Para qué? Para que sufriera el frío, para que sufriera el sol, para que fuera devorado por las alimañas, aparte del tormento, que suponía estar ahí. La mayoría de ellos ya moría por asfixia, ¿vale? Bueno, pues por eso la primera representación que nosotros vamos a tener de Cristo crucificado va a ser esto, una burla. Pero ya saben ustedes cómo los primeros cristianos van a tener, precisamente por ese ambiente, una especie de tensión con lo que es la pasión de Cristo. Fíjense, lo primero que se escribe en los evangelios es la pasión de Cristo. Es más, sabemos que eso es real. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando una religión te está hablando de que su propio Dios ha sido crucificado, ha sido humillado, ha vivido todo ese proceso tan deshumanizante, o sea, cuando esa religión te está poniendo lo que nos puede parecer el fracaso de su propio Dios, que luego está la resurrección, no olvidemos las palabras de Juan Pablo II cuando él habla del aparente fracaso de Cristo, pues lógicamente enseñarle eso para evangelizar al resto de la población del imperio, que estaban acostumbrados a esos dioses pues caprichosos, bellos, triunfantes, que se peleaban entre ellos, eternamente jóvenes, pues no podían ofrecerle la imagen del crucificado. ¿Por qué van a optar? Pues miren ustedes, precisamente ahora que estamos en mayo y que salen tantas imágenes de la Divina Pastora, la imagen, lo más antiguo que tenemos, quizás una de las iconografías más antiguas que tenemos en el arte paleocristiano, es la representación del Buen Pastor. Y ahí vemos esta tan interesante de una de las catacumbas romanas. Fíjense cómo se nos representa en primer lugar la imagen de Cristo como un joven, imberbe, bello, con una apariencia, por cierto, parecida a la de aquellos dioses griegos y romanos, y que está apacentando a las ovejas. Recuerden precisamente esta parábola del buen pastor que emplea Jesús. Este es el modelo occidental, este es el modelo que vamos a tener en esta parte. Sin embargo, el modelo que va a terminar triunfando es lo que se conoce como el Cristo siríaco. El Cristo siríaco es el que tenemos en la actualidad nosotros metidos en la cabeza, y este Cristo siríaco se va a fijar en Oriente. Ahí les he traído precisamente la imagen, la pintura, el icono de el Pantocrátor de Santa Catalina de Sinaí. Santa Catalina de Sinaí es un monasterio enorme, se encuentra en Egipto, sigue existiendo,
y aquello fue una gran fábrica de iconos. Y entonces, fíjense cómo ahí vemos a Cristo, muy influido, por cierto, este icono siempre lo he pensado y siempre se piensa en la actualidad, por la sábana santa. Fíjense ustedes las diferencias con el buen pastor: el pelo largo, el rostro barbado, la expresión solemne. Esa idea que nosotros tenemos en la actualidad de lo que es el rostro de Cristo viene de ahí. Incluso fíjense, esto lo tenemos en los museos vaticanos, si no me equivoco, que fue no sé si los vaticanos o los de Londres, creo recordar, no, este está en Londres. Y fíjense ustedes cómo ahí tenemos otra representación de Jesús, una representación a la romana. Por cierto, ¿por qué sabemos que él es? Fíjense, detrás suya está la letra griega G y la letra griega Rho, que es el anagrama de Christos. O sea, que te están diciendo que ahí está Cristo. Y fíjense cómo está realizado de esa manera que les he dicho, mucho más occidental. Un chico, joven, imberbe, bello, que nada tiene que ver con lo que hemos visto del icono de Santa Catalina de Sinaí. El hecho es que la primera representación que nosotros vamos a tener de lo que es el crucificado en escultura se encuentra en Roma, en la Basílica de Santa Sabina. Estas son unas puertas. Y entonces, en el centro aparece Jesús, a los lados aparecen los dos ladrones. Y fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, no aparece crucificado. Lo vemos desnudo, tapado con un levísimo sudario, pero la postura de la cruz está simplemente simbolizada. Aparece con los brazos abiertos, pero está de pie. Había no un tabú, pero sí un complejo a la hora de representar por parte de los primeros cristianos la escena precisamente de la crucifixión. Llegamos a la Edad Media. Cuando lleguemos a la Edad Media del Imperio Bizantino, nos va a llegar las primeras representaciones de ya Cristo crucificado. Fíjense, este se encuentra en Barcelona, en el Museo Marès. Es un Cristo románico. Y si yo a ustedes les enseño esto, pues la verdad es algo que resulta muy chocante para la imagen que nosotros tenemos de Cristo en la cruz. Pero esto es una alegoría. ¿Y qué es lo que está significando? Pues en primer lugar, fíjense que Cristo aparece vestido, no está desnudo. Y no aparece vestido por ningún tabú, sino porque está revestido de una manera imperial. En segundo lugar, fíjense que a pesar de que está crucificado, miren la expresión. Aquí no hay ningún tipo de expresión de dolor, aquí no hay ningún tipo de expresión de tristeza, simplemente existe lo que se llama el hieratismo, es decir, la mirada hacia el frente sin hacer caso a lo que está ocurriendo alrededor, los ojos muy abiertos, la boca muy cerrada. Todo esto viene, por cierto, de la escultura bajo imperial, ¿no? Si ustedes vieran la gran cabeza que se conserva del emperador Constantino I el Grande, pues también tiene esos ojos tan grandes, esa expresión hierática, porque está hablando de la majestad y de la divinidad del personaje. De hecho, fíjense que no hay sangre, miren esas manos y esos pies, ahí no hay sangre. ¿Por qué? Porque aquí de lo que te está hablando es de la cruz como el trono de Cristo. La cruz es el trono del Señor, es su lábaro, es el instrumento con el cual Él ha triunfado. Por lo tanto, es un Dios, es un rey y se está mostrando como tal. Sin embargo, cuando posteriormente pase el tiempo, vamos a llegar a la segunda parte de la Edad Media y se va a producir un fenómeno muy interesante. Este fenómeno es el que se conoce como la devotio moderna. Esa devotio moderna es la clave y es la raíz de nuestra actual manera de entender la propia figura de Cristo. Recordemos una cosa. Cristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, como Cristo tiene estas dos naturalezas, una divina y una humana, ¿qué quiere decir? Vamos hacia atrás. Cristo es un Dios.
Cristo es un rey, Cristo es inmortal, Cristo es eterno, está por encima de todos nosotros, todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Tiene todas las características de la divinidad. Fíjense, cuando San Juan está en la cárcel, su patrón, San Juan Bautista, y sabe que va a morir, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús y le dicen, dice Juan que si tú eres el Mesías. Y entonces Jesús contesta lo siguiente, dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que se está proclamando la palabra de Cristo, que se convierten. Es decir, que resulta que Cristo está diciendo que todas las características del Mesías que habían profetizado se están cumpliendo en él. Por lo tanto, es totalmente divino, pero es totalmente humano. ¿Eso qué quiere decir? Que ama, llora, ríe y sufre y vive exactamente igual que nosotros. Piensen en una cosa. Sabemos al menos de 2 veces que Cristo llora. Uno, en la muerte de su amigo Lázaro, cuando le vienen a contar que Lázaro ha muerto y él se echa a llorar y le duele que su amigo haya muerto. Llora sobre Jerusalén y empieza a profetizar pues todo lo que nosotros sabemos que pasó después en Jerusalén. A mí, cuando estuve en Tierra Santa, si hay algo que me llamó la atención es el hecho de cuando estuve en la explanada del Muro de las Lamentaciones y se ven las piedras del templo en la ladera. Y me acordé de aquella famosa frase de Cristo que dice, no quedará piedra sobre piedra. Y Jesús lloró mirando a Jerusalén. Y vemos que Jesús se compadece de las viudas, que se compadece de los pobres, que tiene una relación de afecto con los niños. Incluso que es obediente con su madre. No se olviden una cosa, el primer milagro que hace Cristo es porque su madre se lo dice. No les queda vino. O sea, incluso hasta en ese aspecto Jesús es humano. Empiezan en esta plena baja Edad Media una serie de figuras, Tomás de Kempis, San Francisco de Asís, y empiezan a hablar de algo muy interesante, y es de la humanidad de Cristo, y dice, nosotros no podemos comprender la divinidad del Señor, pero sí su humanidad. Y nosotros, nuestra humanidad, podemos vivirla perfectamente tal cual Él la ha vivido. De modo que si tú sufres, mira a Cristo crucificado que también sufrió. Y fíjense ustedes estas pinturas tan interesantes que vienen en muchas de lo que es Centro Europa. Y fíjense que se repite el modelo. En primer lugar, 1, Cristo crucificado, 1, desnudo. Ya tenemos la primera diferencia con respecto al que hemos visto anteriormente. 2, muerto. 3, coronado de espinas. 4, sufriente. 5, fíjense en el cuerpo, la laxitud, cómo está cayendo totalmente. Este tipo de pintura se va a desarrollar mucho en lo que es las iglesias, las tablas, incluso lo que son los miniados, es decir, los libros corales, los evangeliarios, y esto va a empezar a llegar a Andalucía y cristaliza en una serie de obras maestras. Aquí tenemos al Cristo del Millón de la Catedral de Sevilla, una imagen del siglo XIV, y fíjense el arqueamiento que tiene hacia el lado, la herida del costado abierta, el gran sudario, las rodillas como están ya totalmente flexionadas, el gesto triste. Incluso si ven la escultura de San Juan y la escultura de la Virgen, fíjense ese gesto apesadumbrado, como San Juan se lleva la mano
como nos la llevamos cuando lloramos y cómo la Virgen se la lleva a su corazón, a ese corazón roto y traspasado. No se nos olvide. Ahí ven ustedes la faz del Cristo del Millón. Y aunque ustedes lo vean así, les aseguro que se encuentra en muy buen estado. Lo que pasa es que piensen, eso está a 20 metros de altura en el altar mayor de la Catedral de Sevilla. Incluso fíjense en esa corona de espinas, con esos espinos tan sumamente grandes, en esa sangre cómo chorrea por el cuerpo. ¿Por qué? Porque te está hablando precisamente del sufrimiento de Jesús. Y quizás la flor de los crucificados del Reino de Sevilla de ese momento es el Cristo de San Agustín. El Cristo de San Agustín, por cierto, cerquita de aquí tienen uno similar de esa época en Lebrija, el de la Hermandad del Santo Entierro, otra joya del siglo XIV. Curiosamente, en Sevilla, cuando se decía el Cristo de Sevilla, era este. En Sevilla solo hemos tenido dos grandes devociones de Cristo. Primero el Cristo de San Agustín y después Jesús del Gran Poder. Hay otras imágenes que tienen mucha devoción, pero imágenes que reúnan a toda la ciudad entera, solo hemos tenido estas dos. Esta imagen de Cristo tiene una historia muy curiosa. Se cuenta como un pastor que iba por lo que es el campo de los mártires, imagínense, la calle Luis Montoto, Juan Antonio Cabestany, en una acequia encuentra al Cristo, se dice que el Cristo tenía su brazo desclavado, lo lleva al convento de San Agustín por ser el lugar más cercano, y allí el Cristo levanta la mano y se queda crucificado. Y es una imagen que cumple con esas características que les he dicho. Fíjense, les pongo fotos en blanco y negro porque desgraciadamente la imagen original fue destruida en los asaltos del año 1936 a las diversas parroquias del 18 de julio de ese año, y la imagen quedó totalmente consumida. De hecho, por 3 veces se intentaron buscar los restos y no apareció absolutamente nada. El que tenemos actualmente es una copia muy buena, por cierto, del gran escultor Agustín Sánchez Cid. Y fíjense, si nos fijamos en la cara, ¿qué es lo que vemos? Una boca entreabierta. De esa boca entreabierta salen chorreones de sangre, la nariz afilada, los ojos también entreabiertos. Un gesto, a mí hay una descripción muy bonita que es de él y que decía, su faz es realmente cadavérica. Es decir, esta imagen estamos viendo la viva imagen de la muerte. Pero incluso si ven la otra la fotografía del lado en la que se ve al crucificado, se ve el cuerpo entero, fíjense en lo que es el sudario, la elegancia de lo que son los pliegues y sobre todo un detalle que después se va a repetir, y es el hecho de cómo la cadera derecha quedaba totalmente descubierta y hacia afuera. Los pies, fíjense cómo aparecen girados, es decir, es una imagen hecha con una delicadeza tremenda. Fue una de las grandes pérdidas de la guerra civil. Este tipo de imágenes va a tener un éxito enorme porque va a conectar directamente con el pueblo, pero de un modo tremendo, ¿vale? El hecho es además que piensen en algo. Yo aquí es lo que yo llamo que se desarrolla también el tema de Jesucristo como hijo. ¿Por qué? Piensen en algo. En una familia, en esa época, se ponía a tener unos 14 hijos. Con suerte de esos 14 hijos te llegarían a la edad adulta 4. La gente estaba acostumbrada a la pérdida de los hijos. La gente estaba acostumbrada a las muertes trágicas. Y precisamente el hecho de ver la muerte trágica de Cristo también les hacía decir, bueno, Cristo murió de este modo tan trágico, pero también resucitó. De ese mismo modo, pues yo también, mi sufrimiento algún día lo veré recompensado y mi ser querido recuperado. Estas dos imágenes que les traigo son del escultor Pedro Millán. Quizás sea el primer escultor de la escuela sevillana, al parecer nace en Sevilla. Él vive entre los últimos años del siglo XV, los primeros del siglo XVI, y Pedro Millán ya se va, él ya nos da un paso más, ¿no? Fíjense como, por ejemplo, el Cristo que tenemos aquí a la derecha es el crucificado que se encuentra en la parroquia del Pedroso.
Y de la izquierda se encuentra en Sevilla, en el convento de Santa Paula, que pertenece a la Hermandad de Montesión, es su titular fundacional. Si se fijan en estos Cristos, miren el pecho, por ejemplo, totalmente hinchado. Fíjense en que hay una mayor intención de naturalismo, de reflejar la anatomía. Fíjense en las grandes coronas de espinas, no se olviden del culto a las reliquias y no se olviden también de lo que son las Arma Christi. ¿Esto qué es? Del mismo modo, si ustedes ven los escudos de los reyes, los escudos de los nobles, van a ver un montón de elementos que se suponen que son con los que ellos o sus antepasados ganaron batallas. Pues si ustedes ven los elementos de Cristo, la corona de espinas, la cruz, los clavos, etcétera, etcétera, si ustedes ven todos esos elementos, esas son las armas con las que Cristo ha ganado la salvación para el hombre y con los que Cristo ha derrotado al propio diablo. Con lo cual las armas Christi son importantísimas. O sea, ya nos estamos aproximando a un modelo que tiene mucha más intención de reflejar lo que es el propio cuerpo humano. Aquí tenemos al titular de la hermandad más antigua de la ciudad de Sevilla, fundada en 1448, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Una imagen que también se fecha en principios del siglo XVI y que sigue esa idea precisamente del hecho de representarnos ese aspecto trágico. Y fíjense cómo la boca está mucho más abierta que en el Cristo de San Agustín. Fíjense en los mechones, estos son detalles curiosamente todavía muy medievales, esos mechoncitos con los que va cayendo, la corona de espina en espiral. Y fíjense, sin embargo, el hecho de la anatomía, como ya aparece un mayor detallismo. Las manos cerradas, amoratadas, y algo bastante muy curioso que se empieza a hacer en esta época. Durante los últimos años de la Edad Media, vamos a ver en crucificados como los de Pedro Millán, cómo los sudarios se adornan. En el del Cristo de la Veracruz, si se dan cuenta, se imitaban los tejidos hebreos. Fíjense cómo aparecen esas rayas que se ven normalmente en los tejidos hebreos. Piensen en una cosa, hasta 1492 los reyes católicos, para instalar el Estado moderno, no expulsan a los judíos, por lo cual una convivencia con los judíos, con sus modos, con sus ropas, con sus cosas, había, y estaban acostumbrados a verlo. Yo siempre he pensado que probablemente eso sea una influencia y un retrato de lo que ellos veían y después algo que quedó. Curiosamente, hasta el siglo XVII todavía tenemos crucificados con lo que es el sudario decorado. Y es más, el Cristo de la Veracruz está realizado, el Cristo de la Veracruz de Sevilla es de pequeño formato y está realizado para procesionar, pero no para procesionar como nosotros lo vemos actualmente en un paso, sino que estas primeras imágenes de Cristo crucificado eran llevados normalmente por un fraile o un sacerdote con unos horquilleros que iban sosteniendo el brazo horizontal de la cruz, y así era como procesionaban. De hecho, si ustedes ven la procesión del Cristo negro de Cáceres, o si ven fotos de la Semana Santa de Bercianos de Aliste, esto está en Castilla, creo recordar, van a ver eso. La Semana Santa del final de la Edad Media y del principio del siglo XVI, como podían ser aquí esos primeros cortejos procesionales que se han quedado fosilizados. Y de la misma época les traigo esta joya que ustedes la conocen muy bien, que es el Cristo de la Misericordia de aquí de las Cabezas de San Juan. El Cristo de la Misericordia es bastante interesante por muchas cosas. Uno, su anónimo autor está claro que tuvo que estudiar los modelos del natural por varias cosas. A mí siempre me ha llamado la atención de este Cristo cómo el peso del cuerpo
queda todo desplazado en el hombro izquierdo que se proyecta hacia adelante. Eso le da a la imagen un verismo enorme. En segundo lugar, las rodillas totalmente flexionadas y con eso el tiro de la musculatura. Si nosotros nos fijamos en las manos del Señor, se ve como estas manos que tiene el Cristo, hay un enorme detallismo, pero también hay otra cosa muy propia de esa época. Son unas manos que están bendiciendo. No se nos olvide que este es Dios el que está ahí crucificado. Vemos como, por ejemplo, continúan esos convencionalismos propios de las culturas del principio del siglo XVI. Fíjense, la corona de espinas en espiral, el cabello en mechones, pero hay una cosa que me llama bastante la atención del Cristo, que es que, a pesar de la tragedia de su rostro, es una imagen tremendamente dulce, es una imagen cuyo rostro emana bastante dulzura. Este lo restauró mi amigo José Manuel Bonilla con otra señora más, si mal no recuerdo el nombre de la señora, ¿sí? Es muy parecido al anterior, ¿verdad? Tiene mucha similitud. Claro, son de la misma época. Son exactamente de la misma época y hay una serie de... y era del modo en el que se hacían los crucificados y tienen esa serie de convencionalismo. Y están en el mismo ambiente. Están en el mismo ambiente. Ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es normal que tengan bastantes similitudes. La cosa es quién los hace. Sabemos muy poco de los escultores de este momento. Sí que es verdad que ocurre algo. Sevilla se había convertido en una ciudad muy atractiva para los artistas, por dos cosas. En primer lugar, porque se está haciendo el retablo mayor de la catedral. Y cuando se está haciendo el retablo mayor de la catedral, necesitas una cantidad de escultores tremenda. Ya saben ustedes cómo es. Ya saben ustedes toda la imaginería que eso tiene. En segundo lugar, se están renovando las parroquias. Parroquias mudéjares a las cuales se le van a realizar retablos nuevos. Y en tercer lugar, otra cosa que está ocurriendo, América. Es que hay que poblar de imágenes América. Por lo tanto, hay una serie de escultores que llegan, hay una serie de talleres de los que se hacen y que de los que sabemos muy pocas cosas. Sí podemos establecer una serie de círculos de imágenes que todas las podemos relacionar entre sí y que sabemos que pertenecen a un mismo taller. El problema es que no sabemos qué taller era ese. Es más, vuelvo a lo mismo. Es muy interesante el hecho de haber del paño de pureza. Este paño de pureza también bebe mucho de los anteriores. Todavía es bastante largo, está policromado. En la restauración al Cristo se le condenaron las bisagras que tenía para la realización de la ceremonia del descendimiento. La ceremonia, eso es un caso bastante similar a lo que ocurrió en Cantillana con el Cristo crucificado, con el Cristo yacente de allí. Se le condenaron para ponerlo siempre, en este caso para tenerlo siempre yacente y no crucificado. Curiosamente también la hermandad hace un misterio del traslado del sepulcro que terminó por no gustar y el Cristo volvió a ir en la urna. Se le volvieron a recuperar sus articulaciones y se ha vuelto a hacer allí en Cantillana con mucho éxito y con mucha solemnidad. Es la paraliturgia más bella que yo haya visto nunca, por cierto. Se vuelve a hacer la ceremonia de descendimiento. Este tipo de imágenes estaban hechas para eso. Piensa que en una cosa, en los pueblos normalmente solía haber, como yo digo, un pack de imágenes. Este pack, ¿qué era? Un nazareno, una dolorosa y normalmente había un Cristo crucificado con los brazos articulados para hacer la ceremonia del descendimiento. O sea, que es que estaban hechos para eso. No es que a posteriores decidieran vamos a cerrar, no. En la mayoría de las ocasiones, y nosotros lo sabemos, estaban hechos para eso. Porque uno de los grandes orígenes de la Semana Santa precisamente es la representación del drama sacro.
La Hermandad del Santo Entierro en Sevilla lo hacía, la Hermandad de la Quinta Angustia también lo hacía. O sea, había una serie de hermandades que hacían estas cosas. A esta imagen, en un momento dado, se le decide condenar los brazos, las articulaciones, se le decide presentar siempre como crucificado. Y yo recuerdo hace muchos años, en una visita con mis alumnos a la parroquia, que vimos estaba abajo en la crista y vimos la antigua urna. No sé si seguiré allí, pero era algo bastante interesante. En cualquier caso es una joya. En cualquier cosa es una gran imagen y es algo que le da un toque bastante interesante y bastante histórico y que le da relieve a la Semana Santa de las cabezas de San Juan. El Cristo del museo fue una revolución. ¿Y por qué fue una revolución? Miren ustedes, en Sevilla estaban acostumbrados, y en el ámbito del antiguo reino de Sevilla estaban acostumbrados a los crucificados muertos. Y ahora de repente, a principios del siglo XVI, el gremio de los pateros había escuchado un sermón sobre la expiración de Cristo. Piensen en una cosa: los sacerdotes han sido también unos grandes inspiradores de la imaginería, con sus sermones, con sus predicaciones y con su propia mística, ¿no? Quedan tan impresionados de ese sermón que escucharon, que encargan a Marcos Cabrera la realización de este crucificado, un crucificado expirante. Aquí se rompen todos los esquemas. ¿Qué tenemos? En primer lugar, un Cristo realizado en pasta de madera, todavía no en la madera en sí, de gran formato, tamaño natural. Un Cristo para ser procesionado, precisamente para que pesara poco, es por lo que se hace de pasta de madera, que de hecho tardó, creo recordar que fueron 2 o 3 semanas en realizarse. Una imagen que sigue los postulados del propio de lo miguelangelesco, esa forma serpentinata que ustedes ven ahí. Fíjense esas manos totalmente abiertas y sobre todo su rostro. La tragedia del rostro que está gritando cuando se dice eso de Jesús dando un gran grito expiró. Fíjense, son ojos abiertos, clavados en el cielo, la boca también totalmente abierta. Fíjense, incluso se cuenta cómo cuando en las primeras Semanas Santas la gente buscaba el Viernes Santo los balcones para verlo. Porque fue un hito para la Semana Santa de Sevilla y fue un hito para el arte sevillano esta imagen de esto, una imagen de Cristo muerta, reposada, a encontrarte esto otro, un Cristo vivo, con esta torsión y con esta tragedia. Esto fue algo que revoluciona totalmente lo que es el panorama escultórico sevillano. Y lo que ya fue un revulsivo del todo es el Cristo de la Clemencia, una obra de Juan Martínez Montañés. La encarga el arcediano Mateo Vázquez de Leca y con un objetivo. Esto era una devoción particular. Lo que pasa es que era el arcediano y se lo podía permitir tener en su casa un Cristo de Martínez Montañés. Entonces, este señor se lo encarga al gran maestro y además le dice que quiere un Cristo vivo para cuando él rece y se acerque, mirarlo hacia arriba y que él lo mire y se establezca un diálogo entre él y la imagen. De hecho, antes en la Catedral de Sevilla la imagen estuvo en la Cartuja mucho tiempo, de ahí pasa a la Catedral a la Sacristía de los Cálices y de ahí estaba, que a mí me gustaba muchísimo, en una capilla que era la capilla penitencial, estaban los confesionarios, siguen enfrente, y había una gotera arriba, la gotera es un dosel, que ponía Miserere Deime, ten piedad de mi Señor, porque precisamente la imagen está hecha para que tú te conmuevas de Cristo, o sea, para que tú te conmuevas viéndolo y te arrepientas de tus pecados. Juan Martínez Montañés, ¿qué nos deja aquí? En primer lugar, una obra digna de la escultura clásica, una obra digna del barroco italiano. Imagínense, vamos a verlo en primer lugar. Vamos a empezar mirando lo que es la propia postura de la imagen. Una laxitud exquisita y con un naturalismo enorme. En segundo lugar, si vemos las manos,
también continúa ese naturalismo. No son unas manos crispadas, sino que son unas manos que se ha estudiado lo que es el movimiento del propio cuerpo. Observen lo que sería la musculatura de los brazos y cómo el cuerpo, el torso, está estilizado. Fíjense en la correspondencia entre el músculo pectoral con el músculo dorsal. Por cierto, una anatomía estudiada del natural y una anatomía que se aproxima mucho más. Fíjense, si viéramos una obra anterior, dos obras anteriores suyas, una es San Hermenegildo y otra es el San Cristóbal de la Iglesia del Salvador, es mucho más hercúleo. Aquí no, aquí es un cuerpo que diríamos mucho más definido. Observen por lo menos la morbidez de las carnes. ¿Qué significa morbidez? Si ven el vientre del Cristo de la Clemencia, nos da la impresión que fuéramos a ponerle la mano y que estuviera caliente y tierno. Esto nos está hablando de un estudio del natural absolutamente tremendo. Por cierto, fíjense en los pies, está en 4 clavos. ¿Por qué? Aquí Juan Martínez Montañés se basa en las visiones de Santa Brígida de Escocia, una mística, que ella decía que había visto la crucifixión y que había visto a Cristo con 4 clavos. Y él se basa ahí. Y obsérvese en el sudario. El sudario tiene una gran nota de barroquismo. Fíjense la gran moña a la derecha que lo anuda, cómo cae justo por detrás, con grandes pliegues, gran complicación. Sin embargo, por delante nos deja las caderas casi visibles. O sea, ¿esto qué es? Esto aquí nos está presentando la perfección del Cordero Divino, que como se establecía en los sacrificios, tenía que ser sin defecto. ¿Y cómo lo estamos viendo? Este es el verdadero Dios y este es el verdadero hombre. Este es el arquetipo de lo que debe llegar a ser el ser humano, que entrega su vida por amor, pero eso además viene acompañado de una belleza que solo la puede tener el creador de la suma belleza, que es Dios. El discípulo de Juan Martínez Montañés será Juan de Mesa, que lógicamente bebe de los modelos de su maestro. Aquí tenemos al Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes, que había sido realizado para la casa profesa de los jesuitas. Y fíjense el paso adelante que da Juan de Mesa. Aquí la cadera queda totalmente desnuda. ¿Lo ven? Ojo a esto. Vamos hacia atrás. Y fíjense, el Cristo de San Agustín es este mismo caso. Queda totalmente fuera la pierna. El Cristo de la Clemencia continúa por ahí. Queda totalmente fuera. Siempre está. Igual que aquí. Eso es una cosa que yo siempre he pensado. La hechura de estos crucificados coinciden con los años de máxima expansión de la devoción del Cristo de San Agustín. Yo siempre he pensado, una cosa mía personal, que es una huella, una reminiscencia, una influencia que tiene el crucificado gótico en estos barrocos. Juan de Mesa nos deja, desgraciadamente, el Cristo de la Buena Muerte. No conserva la corona de espinas original con la que fue tallado. Pero fíjense este modelo tan bello de naturalismo. Y hay otra cosa que debemos observar. Los Cristos de la escuela sevillana no son excesivamente sangrientos. ¿Por qué? Porque no se necesita. No es necesaria tanta profusión de sangre en la crucifixión. Ya la imagen es mucho más conceptual en todo. Ya la imagen te lo está diciendo todo. En Castilla había un dicho entre los escultores que decía: a mal Cristo, buena sangre. Eso es una cosa que recoge Jesús Palomero, que en sus clases me acuerdo que lo decía. Sin embargo, aquí, ¿para qué vas a abundar en ese tipo de detalles cuando la imagen ya te lo está diciendo todo? Continuamos con otra de las grandes imágenes de Juan de Mesa, como es el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, una escultura colosal,
una escultura dialogante que está estableciendo el diálogo con el buen ladrón. Aquí nos muestra absolutamente toda su genialidad. Un formato que yo siempre he dicho que está bastante influido por lo que es la escultura helenística. La complicación de lo que es la corona de espina y cómo se están clavando. Fíjense, aquí el pliegue de la piel desollada por los espinos, aquí. No nos olvidemos que Juan de Mesa fue un gran devoto de la Santa Espina que se encontraba en la iglesia de San Martín y que actualmente la tiene la Hermandad del Valle. Y llegamos al vuestro. Y llegamos a este Cristo que es, como yo digo, uno de los grandes hitos de lo que es el antiguo Reino de Sevilla. Es una imagen que continúa precisamente esa tradición. Hemos visto vamos a empezar a analizarlo. Vemos aquí, quinta esenciada, todas las características del maestro Juan de Mesa. Y vemos aquí sublimadas absolutamente esas características de ese barroco sevillano de ese momento. Fíjense, volvemos a las manos. Unas manos que no están crispadas, sino que han quedado a su amor, a esa posición tan naturalista. 2, volvemos a la musculatura. Esa musculatura la cual se ha bebido de los modelos del natural. Los mozos del puerto, por ejemplo, de Sevilla, era algo que era bastante propio por su musculatura, el ir a observarlo, el ir a pintarlo, o sea, todo eso era algo bastante propio. 3, la complicación tan enorme del sudario. Una complicación grandísima del sudario, pero que es un sudario con un movimiento enorme, bebe del Cristo de la Clemencia que hemos estado viendo. Fíjense, aquí ya deja totalmente la cadera fuera, la ausencia de sangre y sobre todo otra cosa, la policromía clara. Esto de los Cristos morenos, las vírgenes morenas, esto es una cosa del siglo XX. Por cierto, detrás de la morenez normalmente lo que suele haber es suciedad. Yo recuerdo cuando se restauró el Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz, que era una imagen que estaba negra, y cuando se restauró pues descubrimos una policromía que nos dejó absolutamente fascinados en todo momento. La gran corona de espinas, esa corona de espinas que se va enroscando alrededor del Señor. Pero todo eso después, toda esa tragedia viene complementada con precisamente la dulzura de ese rostro. Por cierto, aquí el Cristo sí está bien, sí está con sus potencias. Unas potencias magníficas, se ven una obra del siglo XVIII de las que no se debiera prescindir. Miren ustedes, yo soy muy pesado con este tema, pero es que es una realidad. Señores, las potencias no son al antojo del prioste, ¿vale? Ni del hermano mayor ni de nadie. Las potencias, ¿qué son? Son el atributo de la divinidad de Cristo y significan 3 cosas: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Dios todo lo ve, Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. Además hay un bulo herético. A veces pienso que el Tribunal del Santo Oficio se acabó muy pronto. A veces lo pienso, que pronto se acabó esto. O por lo menos el Tribunal del Decor, que era el que establecía cómo tenían que ser las imágenes. Iban los sacerdotes y decían, no, esto no puede ser así, no, esto hay que meterle esto. Es más, la mayoría de los Cristos que ustedes ven los contratos, de hecho el Cristo de la Hermandad de Montserrat, se le dice a Juan de Mesa, y un Cristo crucificado con sus potencias. En la mayoría de las ocasiones son con sus potencias. Bueno, pues hay un bulo herético por ahí que circula, que dice que resulta que hay quien dice, te lo justifica diciendo, lo peor de todo, que hay hasta cura, que te lo dicen. Bueno, Lutero era religioso y miren ustedes la que lío. Bueno, lo que voy, que te dice que la divinidad de Cristo se separa de su humanidad cuando Cristo muere. Señor, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Es más,
Tanto en el Tercer Concilio de Toledo, como en los escritos de Sor María de Ágreda, como en los escritos de San Agustín, como en todos los escritos en la mayoría de los que han abordado ese tema, se dicen que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, permanecen indisolublemente juntas, y que la divinidad de Cristo permanece en todo momento unida a su cuerpo aunque esté muerto. Fíjense en un detalle: el cuerpo de Cristo fue traspasado, fue roto, fue maltratado, pero no se descompuso. ¿Cómo se iba a descomponer si es Dios? Nos componemos nosotros, nos descomponemos nosotros, que somos hombres, que somos presas del pecado y que somos víctimas del pecado original y de los propios nuestros que nosotros conocemos y realizamos, ¿no? Pero no se descompuso su cuerpo bajo ningún momento. Por lo tanto, eso por ahí que hay gente que lo dice, les están mintiendo. Así que los Cristos, por favor, con sus potencias. Ya después, si lo quieren hacer mal, háganlo mal, pero por lo menos sabiéndolo. Por lo menos sabiendo que están haciendo las cosas mal. Me fijo en los detalles más prodigiosos y espectaculares. Vuelvo en primer lugar a la llaga del Cristo. Fíjense qué cosa tan curiosa como todavía la llaga tiene un cierto toque en diagonal. Esto viene de los modelos anteriores del gótico todavía. El Cristo de San Agustín, los Cristos de esa época. La llaga era casi vertical. Era una cosa que llamaba mucho la atención. Y fíjense cómo de ahí se derrama una abundante sangre que fíjense cómo chorrea por todo el sudario y por las piernas. Y ahora pensemos en otra cosa. Estamos en la época tridentina. Estamos en una época en la cual unos señores herejes, como Martín Lutero, como que yo no lo soporto, hay otro que es peor, Calvino, no lo soporto, es superior a mí. Para colmo te encuentras con Enrique VIII y su iglesia fundada por caprichos personales y cuestiones dinásticas. ¿Qué seriedad tiene eso? Entonces, ellos han negado algo tan sacrosanto como es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces piensen en algo. El valor del sacrificio de Cristo se encuentra precisamente en el ofrecimiento de su vida por amor. Y hay algo bellísimo que a mí me gusta mucho, que apuntan también, han apuntado muchos papas, el Papa Benedicto XVI apuntaba también mucho a esto, ¿no? Y cuando dicen que del costado de Cristo es de donde nace la Iglesia, algo bellísimo, ¿no? Recuerden que emana sangre y agua, y este emanar sangre y agua nos hace ver dos sacramentos, la Eucaristía por un lado y el bautismo por otro. Existió una devoción enorme en el siglo XVI y en el siglo XVII a la sangre de Cristo. Todas las hermandades antiguas, o la mayoría, lo tienen como titular. La Hermandad de la Veracruz, que es la más antigua, ¿cómo se llama? Santísima Veracruz, sangre de nuestro Señor Jesucristo y tristeza de Nuestra Señora. La Hermandad de Montesión, ¿cómo se llamaba antiguamente? Preciosísima sangre y Nuestra Señora del Rosario. Así se llamaba también la Hermandad de San Benito, Preciosa Sangre y Santa María de la Encarnación. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Ese hecho devocional lo estamos también viendo aquí. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde queda recogida la sangre? En el sudario y en lugares puntuales. Esa belleza que están viendo ustedes aquí, de esta anatomía, fíjense ustedes, tendones, huesos, músculos, o sea, ese estudio espectacular de anatomía que hace Juan de Mesa, pues, esa belleza no debe de quedar eclipsada por la tragedia. Ya la imagen y el momento de la crucifixión y la propia expresión es lo suficientemente trágica como que le añadas más. Esa es la genialidad de los maestros sevillanos, que no necesitan abundar en esos aspectos sanguinolentos para enseñarlo lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno,
Y seguimos con este cuello prodigioso, oreja, la nariz recta, también influida precisamente por lo que sería esa estética judía, la corona de espinas, en fin, estamos ante una de las grandes obras de arte del antiguo reino de Sevilla. Fíjense ustedes la expresión, el tallado de los dientes, la lengua, los labios carnosos, la barba rala, o sea, son ese tipo de características tan propias de Juan de Mesa y que don José Hernández Díaz, antes que existiera ningún papel, pues supo reconocer. Pero claro está, esta hermandad es grande no solo por su Cristo, sino también por su Virgen. Resulta que ustedes tienen una de las hermandades de la provincia y antiguo reino de Sevilla, que tienen el privilegio de tener dos titulares de una magnífica factura. Que esto puede ir a la campana de Sevilla perfectamente. Y a donde haga falta. Y a donde haga falta. Yo, aunque no me lo han pedido, me voy a parar un poquito en la Dolorosa. Es bastante curioso cómo a veces, bueno, la Divina Providencia establece sus caminos, ¿no? Unos lo llaman casualidad, nosotros lo llamamos Divina Providencia. Y es bastante curioso cómo resulta que en la ermita de la Veracruz se establece una venerable orden servita, esa venerable orden servita, un militar ya había traído a la Virgen, y resulta que tenemos esta joya que es el perfecto complemento al Cristo de Juan de Mesa. Y además ustedes han tenido el buen gusto de no hacer como muchos sitios. Han conservado sus manos originales. Por Dios que a nadie se le ocurra ponerle un juego de manos separadas, ¿eh? Eso que no se le vaya a ocurrir a ningún iluminado, ¿eh? Que seguro que ha habido alguno que ha dicho que lo ha dicho, seguro, yo estoy seguro que alguno a lo largo de la historia a alguien se le ha ocurrido decir que no se puede vestir, pues aquí está vestida estupendamente. Miren ustedes, la Virgen siempre se ha atribuido a la gubia de uno de los grandes imagineros del siglo XVIII sevillano, como es Pedro Duque Cornejo. Es bastante evidente. De hecho, presenta paralelismo con otra obra suya que se conserva, que es la magnífica Virgen de las Angustias de Utrera, de la Hermandad del Nazareno, y con otra que se perdió, que era una maravilla, que era la Virgen de la Hermandad, también de los Servitas, de Morón de la Frontera. Una imagen muy curiosa, que también tenía las manos juntas y que tenía el privilegio de poder llevar la Eucaristía entre las manos. Es una cosa bastante curiosa. Bueno, pues la Virgen, fíjense cómo, en primer lugar, nos presenta ese giro hacia el lado, las manos juntas en actitud de oración. Si nosotros le cambiáramos a la Virgen las manos, pasarían las cosas. En primer lugar, estaríamos variando su iconografía, porque aquí tenemos a la Virgen orante. Estamos a la Virgen delante de la Virgen orante, mientras que en el otro momento, con las manos separadas, estamos ante una Virgen oferente, porque está ofreciendo el propio sacrificio de su Hijo. Lo mismo que ella se ofrece como esclava del Señor, en la pasión ella ofrece el sacrificio del siervo de Yahvé. No se les olvide nunca eso. Pero aquí es una imagen que está en oración, y aquí está perfectamente lo que es la escena del Stabat Mater. Esto es una cofradía de Ole. Estos son dos imágenes de una categoría excelsa. Y ya para colmo, ese magnífico terno bordado en oro de finales del siglo XVIII es para quitarse el sombrero, lo que ustedes tienen aquí. Así que a nadie se le ocurra quitarle las manos a la Virgen y ponerle una separada, ¿eh? Eso que no se le vaya a ocurrir a nadie, porque sería un atentado contra el arte. Faltan las potencias, si no estaría perfecto. Bueno, vamos a continuar. Sebastián Rodríguez, y yo me estoy entreteniendo demasiado, así que le voy a dar paso a la trasera. Uy, las 9:20, ya le estoy aburriendo. Voy a ir rápido. Sebastián, las 10:20 ya, Dios mío de mi arma. Es que yo estoy aquí muy a gusto con ustedes.
Sebastián Rodríguez nos realiza la magnífica imagen del Cristo del Buen Fin, que para colmo este año ha sido complementado con un magnífico misterio de Darío Fernández. Y bueno, y aquí tenemos ya el colmo del barroco, que es el Cristo de la Expiración, obra de Francisco Antonio Gijón. Yo no soy, a pesar de la parcialidad, porque es una gran obra de arte y no me extraña que lo hayan elegido para ir a Roma, pero yo con esta imagen precisamente no soy imparcial. Fíjense, las dos caderas totalmente ya liberadas de tejido, el sudario que está totalmente movido por el viento, la anatomía del Cristo, como esa cintura donde queda recogido todo el cuerpo, el rostro expirante, la boca abierta. Y además la genialidad de esta imagen es que, mientras que en el Cristo del museo estamos dando el gran grito de dolor, aquí lo que a mí más me llama la atención es que la gran genialidad de Francisco Antonio Gijón es que el cuerpo está muerto, pero la cabeza todavía está viva. El cachorro da la impresión que en un momento dado su cabeza ya se va a desplomar. Eso es una genialidad y eso es algo muy propio de lo que es ese espíritu barroco y ese dinamismo tan propio. Esto es una cosa que les traigo muy curiosa. Esto está en el puerto de Santa María, el Cristo del Amor, y es una imagen que sale en Semana Santa. Este Cristo del Amor viene de Italia. Esto fue una cosa que se puso bastante de moda en ese barroco, y el presentarnos lo que es el cuerpo totalmente lacerado, con la piel desollada, que deja ver la musculatura y en ocasiones hasta los huesos. Una gran obra de arte, muy distinto a los modelos que no estamos nosotros acostumbrados, pero que merece la pena ser visto. Ahí lo ven ustedes, es algo propio también de ese tipo de barroco y sin lugar a dudas creo que merece la pena que sea conocido. En el siglo XIX Juan de Mesa nos deja el magnífico Cristo de la Providencia, de la Escuela de Cristo de la Natividad, de la que soy hermano, de la ciudad de Sevilla, donde nos recoge estos modelos mucho más neoclásicos, en la que aparece un Cristo quieto, que parece que estuviera dormido, una policromía nacarada, recuerda a la estatuaria griega y romana. Por cierto, la fotografía en blanco y negro la he traído por cómo se aprecia mucho mejor la musculatura. Y en el siglo XX tenemos que hablar de la figura de Antonio Castillo Lastruzzi. Ahí tiene a su gran crucificado, que es el Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de la Iniesta, en el que retoma los modelos de Juan de Mesa. El profesor Miñarro, con este Cristo de la Hermandad de los Estudiantes de la Hermandad de los Estudiantes de Córdoba, se inspira en la síndone para realizarlo, la síndone, la Sábana Santa, los relatos históricos, y nos deja este curioso crucificado. Este otro tan curioso de la Hermandad del Molinillo de Rota, en el que se retoma, hay un interés por estudiar cómo eran las crucifixiones, es un Cristo bastante historicista. Entonces lo que se hace en la pintura anterior, es de principios del siglo, no, de mediados de los siglo XX, años 60, y entonces en esa pintura lo que se realiza es el estudio de una crucifixión romana aplicada a Cristo, y después esta imagen se va a realizar precisamente siguiendo la pintura. Y cierro con el gran imaginero, uno de los grandes, o el gran imaginero del siglo XX. Señor, estamos viviendo en una época dorada nueva de la escultura. Aquí está Darío Fernández, este lo hace para el Oratorio Católico de Londres. Fíjense ustedes cómo de nuevo vuelve a reinterpretar estos modelos del barroco, y allí tienen ustedes precisamente esa huella también que observamos en el clasicismo de las imágenes de Juan de Mesa. Para concluir, nos vamos a quedar con la familia entera, porque si me gusta el hijo, también me gusta la madre. Para concluir, ya han visto ustedes cómo para que Juan de Mesa llegara a su Cristo hay una labor de siglos de lo que es la fijación de la iconografía del crucificado.
Hay también una labor no solo de los artistas, sino también de los sacerdotes, sino también de los monjes, sino también de los místicos. O sea, aquí hay una labor conjunta. Pero cómo después de este hito, que es el Cristo de la Veracruz, va a ejercer influencia que va a continuar hasta la actualidad. Y cómo este Cristo, la Divina Providencia fue la que dispone que fuese perfectamente complementado con esta otra magna dolorosa, nunca se la vayan a dejar atrás, esta magna Virgen dolorosa, que crean una cofradía perfecta. Muchas gracias. Para nada, estás extendido. Yo creo que ha faltado un poquito más de tiempo, pero bueno. Muchas gracias por esta gran conferencia que nos ha llenado más de conocimiento sobre los crucificados y en particular los consejos que nos da sobre nuestra hermandad. Es digno de agradecer. Y bueno, en agradecimiento desde la hermandad, primero de corazón te agradecemos que hayas venido, tienes las puertas abiertas de esta hermandad para lo que quieras. Te esperamos el 19 de octubre aquí sin falta. Aquí estaré. Y ahora la hermana mayor te va a hacer entrega de un recuerdo para que lo tenga de esta conferencia y del 400 aniversario de nuestro Cristo.